Bueno, cualquiera se preguntaría a quién se le ocurre organizar una experiencia de 500 personas en una comuna como La Pintana, en invierno, en la semana más lluviosa. Y la verdad es que la principal motivación para organizar esta experiencia 234 de invierno es que nosotros concebimos la vida en sentido comunitario. Y eso es justamente lo que la CDX busca con esta experiencia, ¿no es cierto? Que se encuentre jóvenes de realidades muy distintas a las de La Pintana, que puedan compartir en comunidad con las personas más pobres de Chile, pero miembros también de una misma comunidad que este país. El sedequiano se compromete en profundidad mirando la realidad porque la quiere cambiar. La quiere cambiar porque sueña con un mundo mejor, sueña con un compromiso más auténtico. Por eso el lema de la experiencia es compartiendo la vida, y por eso preparamos esto desde marzo, desde abril, para que nuestros jóvenes puedan comprender ese sentido comunitario que los lleve a comprometerse más con las realidades más excluidas de Chile. Todo el mundo piensa que misionero es como fome, como igual como venir a hablar puerta a puerta y que nadie te va a pescar, como que uno no hace muchas cosas, pero estando acá uno se da cuenta que en verdad es muy distinto y que uno con solamente escuchando a las personas uno les puede cambiar la vida. Se ayuda a la comunidad, porque en La Pintana, no sé, pero se necesita mucha ayuda. Yo creo que aquí se está haciendo eso totalmente en los segundos medios, forrando casas, ayudando a los otros, los cuartos haciendo misiones, compartiendo la vida, los terceros haciendo distintas actividades que a lo largo ayudan a la comunidad. Conocer La Pintana, ver como lo que es realmente y no solamente lo que hay que salir en la tele. Yo vi gente de esfuerzo, con muchos problemas, al igual que nosotros, gente normal, solamente que tiene menos recursos y salir adelante es más difícil. Es muy impactante como el hecho de que una diferencia social es lo único que nos divide de las personas que están acá en La Pintana y las personas de allá de nuestros colegios. Es un lugar donde uno se puede formar mucho más que en la parte espiritual, como también en la parte más de la opinión, de la formación crítica que uno va teniendo. A uno le va poniendo los pies en la tierra, uno va conociendo la realidad al final. Y también uno aprovecha y se hace muchos amigos. Y uno siente, o sea, lo pasa muy bien acá, primero que todo. Uno no va a venir aquí a aburrirse, porque en verdad en los tiempos libres se juega, en el trabajo se hace pega, pero aún así uno lo pasa muy bien. Por mucho que hacía frío, que nos tocó lluvia y que como que no ha sido todo como a favor de nosotros, nos han abierto muchas casas, yo ya me he hecho muchas amigas. Aunque haya tenido mucho dolor, aunque haya tenido mucho cansancio, aunque en las mañanas no daba más. Esta semana la viví como muy agradecido de todo lo que me pasó. Me gustaría compartirlo con todos los que pudiera y me gustaría que todos vivieran lo mismo que yo viví. Yo del campamento 234 me voy muy feliz, me voy muy gratificado, me voy muy contento porque en verdad esta experiencia hace que uno se le agrande el corazón. Ha sido una semana donde queremos no solamente conocer la realidad de lo que pasa acá en La Pintana, sino que algo fundamental que es compartir la vida y formar hombres y mujeres para los demás, que se comprometan con la realidad, que la puedan intervenir, que puedan trabajar, para que también con su testimonio puedan ayudar a construir este reino que tanto anhelamos, el reino de Dios. Yo creo que la pobreza sí tiene solución, pero para que esta solución llegue tiene que tener el aporte de todos nosotros, para que algún día estemos en una sociedad de iguales como quiso Jesús. El tema es que hoy en día la pobreza en Chile está siendo indigna y eso es lo que yo no tolero, que la gente tenga una vida indigna, y para mí que las personas tengan una vida digna sí se puede superar, sí se puede, es algo que necesitamos que todos pongamos de nuestra parte para que se acabe la vida indigna acá en este país. Hay mucha gente, muchísima gente en este país que dice que todos los pobres son flojos,
que todos los que son pobres son porque no quieren trabajar. Y bueno, no van a saber la verdad hasta que no están en la verdad, hasta que no meten las patas en el barro. Y nosotros estando acá, es como podemos llegar a saber que en verdad la gente no es que sea floja, sino que la gente tiene menos oportunidades. Pero al final solo no se puede, se necesita de toda la gente, principalmente de los que están en los más altos cargos, los que son ya políticos, los que son gerentes de las empresas y todo, porque nosotros, chiquillos de 15, 16, 17, 18 años, tampoco podemos cambiar el mundo. Pero igual, al mismo tiempo, nosotros somos el futuro. Entonces, el hecho de que nosotros vengamos a estos campamentos también nos marca a nosotros, y ese recuerdo yo sé que no se va a borrar del corazón. Y esas cosas son las que después nos van a ayudar en la toma de decisiones, en hacer que la vida tenga, o sea, que la gente tenga una vida más digna. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.